Religión. Religión es lo más importante que tiene la Semana Santa, no ya solamente de Ellín, sino en el mundo entero, como es lógico. Pero de las veces que hablamos de ella, de esta fiesta, de esta conmemoración, puede ser que en alguna ocasión se nos pase un poquito por aquello de la festividad, por aquello de la celebración, que es una fiesta de un alto carácter religioso. Y por ello queremos hablar de cuál es el significado católico, cuál es el significado, qué significan todas aquellas advocaciones que vemos, que disfrutamos, que nos motivamos con ellas y sobre todo nos sale el sentimiento católico de ver esas imágenes por las calles de Ellín, de ir a visitarlas a las distintas parroquias de nuestra ciudad donde se están preparando o donde llegan después de la procesión, donde llegan después de estar en la calle con todos los ellineros y visitantes para su cambio, para su descanso, para prepararse para la siguiente procesión. Y llegado el momento, llegado el domingo de resurrección, para la despedida, cuando nos despedimos de estas imágenes en sus tronos con sus flores, porque bien es cierto que nos despedimos de esa, bueno, pues imagen que tienen procesional nuestras, valga la redundancia, imágenes de devoción, porque no es así la despedida para todo el año, ya que como todos sabemos se encuentran a disposición de todos los ellineros para que visitemos en cualquier momento en las parroquias en que se encuentra. Y no lo digo yo pues por decirlo y para invitarles a ustedes, nada más lejos, no me atrevería, porque además ustedes ya lo hacen, porque sabemos que es normal que todos los ellineros muy de vez en cuando visitemos a nuestras imágenes preferidas, a esas advocaciones a las cuales les tenemos devoción, para poder orar con ellas, para contarles nuestras interioridades y para saber, para que nos escuchen de esa forma. Para hablar de este sentimiento religioso, tenemos hoy aquí con nosotros a una persona importante, a una persona que yo me atrevería a decir desde que le conozco, que no olvida Ellín. Es frecuente que visite nuestra ciudad. Es normal el verle por nuestras calles, el participar en nuestras procesiones, en nuestras misas, porque me estoy refiriendo al obispo de la diócesis de Albacete, al obispo de Albacete, a Ciriaco Benavente Mateos. Ciriaco, obispo de Albacete, que se encuentra un poquito delicado con la gripe. Señor obispo, buenas noches, bienvenido a Televisión Ellín. Buenas noches y encantado de estar aquí una vez más. A mí me encanta, aquí en la televisión. A mí me encanta cada vez que le veo, me encanta hablar con usted. Sabe que nos hemos encontrado muchísimas veces en muchísimas situaciones y es porque yo siempre acudo a por usted. Obispo, venga sí, cuénteme las novedades, cuénteme cómo ha vivido pues cualquiera de las situaciones en las que usted nos visita. Por tanto, me agrada que hoy esté usted aquí en Televisión Ellín, en este programa que estamos haciendo de Semana Santa, pero la Semana Santa en sí no es el motivo de su visita especialmente, sino que es la visita pastoral. Una visita que usted está celebrando durante bastantes días, varias semanas, a nuestra ciudad, a nuestra pedanía, porque está usted visitando las parroquias, está usted visitando, conociendo a nuestros jóvenes, a nuestros enfermos, está también viajando a las pedanías. Dice que Ellín tiene 12 pedanías, 12 tesoros. Entonces yo quisiera saber si usted ha visto o ha contemplado o está de acuerdo en esas pedanías en que son tesoros de Ellín. Sí, ciertamente. Bueno, toda visita que hace el obispo es una visita pastoral, pero hay momentos especiales en que esa visita se hace con especial calma. Pues uno viene aquí con motivo pues, de la fiesta de la patrona. La visita pastoral es una visita más detenida, que de vez en cuando hace el obispo, pues diríamos, acercarse más a la realidad, conocer mejor la realidad. Yo digo que Jesús decía que el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen. Ya quisiera yo parecerme a él, pero al menos lo intentamos y por eso conocer, diríamos, esta realidad. Visitar desde ancianos, enfermos, residencias, colegios, pedanías, y ciertamente que las pedanías son un tesoro.
he encontrado un cariño y una acogida impresionante en todas las que he visitado. ¿Quiere eso decir que cuando visita Ellín se encuentra a gusto? Yo siempre me encuentro muy a gusto en Ellín, ¿eh? Vengo con mucha satisfacción y me voy también siempre feliz de estar en Ellín. Señor obispo, para conocerlo un poquito más, para que no hablemos solamente de lo que es Ellín, de lo que va a ser la Semana Santa, cuéntenos un poco cómo es la trayectoria religiosa de Ciriaco Benavente. Cuando era sacerdote, dónde ha postulado, sí, ahora que es obispo. Sí. Bueno, yo he pasado por muchos sitios, ¿eh? ¿Es larga para llegar a la trayectoria, para llegar a obispo? Bueno, yo cuando salí cura joven, me destinaron de coadjutor, ¿eh? Empecé por la base, ¿eh? Con un párroco, diríamos de ayudante de un párroco, en Béjar. Béjar es una ciudad de la provincia de Salamanca, pero que pertenece a la diócesis de Plasencia, que es mi diócesis extremeña. Y entonces allí estuve 6 años de coadjutor y otros 7 años de párroco. Alguna vez he dicho que humanamente, los años humanamente más felices fueron los años de la parroquia, ¿eh? Porque es donde estás más cerca de la gente, les conoces más, estás cerca a veces pues con motivo del nacimiento, del bautismo, a veces de la muerte, de la boda, en muchas circunstancias. Después de esos 13 años en Béjar, que fueron mis 13 años más jóvenes, cuando sale uno con más ímpetu y con más ganas de trabajar, pues me destinaron de rector al seminario, en un momento en que los seminarios estaban muy en crisis. Y allí estuve durante tiempo. En una ocasión vieron conveniente que también no solamente para atender a los seminaristas, sino acompañar a los sacerdotes que iban saliendo. Entonces dejé de ser rector y pasé a ser director espiritual. Es un acompañamiento más interior, más que de dirigir como tal el seminario, y para acompañar también a los sacerdotes como delegado del clero. Estuve ahí pues un montón de años también, ¿eh? Al cabo de esos años me nombraron vicario general de la diócesis y estando de vicario general pues me dieron el susto de nombrarme obispo de Coria Cáceres, una diócesis extremeña vecina de la de Plasencia, y donde pasé, antes de venir a Albacete, casi 15 años de obispo. ¿Qué hace a una persona, a un hombre en este caso, qué le hace santificar su vida a la Iglesia, a la religión? Permítame, quisiera que me entendiera la pregunta: ¿qué se gana y qué se puede perder si es que se pierde algo? ¿Ganar en qué sentido? En la plenitud de una persona. Ya. Hombre, en la formación, en la vida. Ya. Yo creo que ser sacerdote para mí ha sido muy gratificante. No ha perdido nada. Todo conlleva dificultades, ¿eh? Todo conlleva dificultades. ¿Es difícil? ¿Eh? ¿Es difícil? No es fácil. No es fácil porque, bueno, también supone renuncias a veces importantes. Por ejemplo, fundar una familia, Uh-huh. Entonces, tener que, diríamos, saber que tu familia ahora pues no es esta mujer, estos hijos, sino que es pues esta comunidad cristiana o es esta parroquia, diríamos, que es lo que te quita el sueño, que es, diríamos, las preocupaciones que tú llevas en el alma, que es con quien te sientes de alguna manera casado, desposado, ¿no? Eso por una parte da una disponibilidad muy grande, y por otra parte también llena mucho, porque ciertamente yo creo que he querido pues mucho a la gente, ¿no?, a la que he estado dedicado, pero también he recibido mucho cariño de la gente, ¿no? En una ocasión cuando me decían mis hermanos, cuando yo vine de la diócesis de Coria Cáceres a Albacete, ¿no?, aquellos días de despedida, decían: oye, yo no sé cómo tenéis tan mala prensa con lo que os quiere la gente. Y es verdad, ¿no? Uno se siente también muy querido, sobre todo por toda aquella gente que te trata, que te conoce, que ha tenido una cierta relación. Y en ese sentido a mí, primero, el ser cristiano me ha aportado, yo creo que mucho de plenitud, no me ha quitado nada. El Papa Juan Pablo II decía a los jóvenes que Cristo no os quita nada y os aporta mucho, En ese sentido digo que no me ha quitado. Ha habido renuncias, pero renuncias que uno hace libremente y gozosamente, como lo hacen otras personas. A veces pues un individuo, por dedicarse íntegramente pues a la vida intelectual, a veces ha renunciado a otras cosas, ¿no? Uh-huh.
Y digo que, bueno, pues hay renuncias, pero digo que compensa, no es... Siempre hay renuncias en todas las facetas, ¿no? Jesús pone el ejemplo de el individuo que encuentra un tesoro y que es capaz de poner en venta muchas cosas que le son muy queridas con tal de conseguir ese tesoro cuando realmente se descubre, ¿eh? Esa es un poco la experiencia que yo tengo. Otra cosa es que lo haya vivido con la plenitud con que sería necesario. A veces uno lo vive con muchas limitaciones. Sabe que normalmente las aspiraciones se nos quedan siempre más cortas que los logros. Los logros se quedan siempre más cortos que las aspiraciones, ¿eh? Y bueno, pero en fin, me siento contento y feliz y repito que gozoso de haber sido sacerdote. Cuando realiza, bueno, me ha dicho que la visita pastoral es siempre toda aquella que se produce allá donde va el obispo. El obispo, que es el pastor de la diócesis, ¿no? Sí. Cuando viaja en estas visitas, cuando hace la visita a la diócesis, allí, sí, otros pueblos y demás, ¿qué busca el obispo en esas visitas? ¿Qué quiere ver en las personas a las que va a visitar? Después hablaremos un poquito según el género de personas, sí, jóvenes, enfermos, sí, mayores, pero ¿qué busca usted en Hellín? Vamos a hablar de Hellín. ¿Qué busca usted en Hellín ahora? ¿Qué quiere ver en las personas a las que visita? ¿Y qué es lo que ve en las personas a las que visita o conoce? Bueno, yo vengo como obispo y vengo... Pues permítame, ¿es una evaluación? ¿Usted hace una evaluación o no llega a eso? Es una cierta evaluación que se hace, pero no viene uno como inspector. Uno viene como pastor, sí, pues a animar, a alentar, a encontrarse con los hermanos sacerdotes, a encontrarse, a que te cuenten cómo se encuentran, a que te encuentren cómo están trabajando, a que te ayuden a conocer cada vez mejor a la realidad de la parroquia, desde los niños que están en catequesis hasta a veces los enfermos, los ancianos que no pueden salir de casa porque están impedidos. Pues todo esto es una experiencia, digo, que muy rica y muy gratificante. A veces un poco cansada porque es un ritmo fuerte que queremos llegar a todo, ¿no? Pero es muy gratificante, ciertamente. Me habla usted de los sacerdotes de Hellín. A ver, lo que voy a decir no quisiera que nadie entendiera, ni que le voy a pasar la mano a los sacerdotes, ni que le voy a poner ante usted como si fuesen, no sé. Pero ¿sabe usted que quizá aquí en Hellín podemos presumir de sacerdotes? ¿De las personas que encarnan a esos sacerdotes? Hombre, claro que sí. Claro que pero sí. Todos, no hago distinciones. Sí, claro que sí. Yo además estoy segurísimo de eso y me alegra mucho. Mire, alguna vez me han preguntado cuáles son las alegrías más grandes de un obispo. Yo cuando veo una parroquia, veo que la gente quiere al sacerdote, yo con eso ya me siento infinitamente pagado. Ver que las personas quieren al sacerdote. Digo, porque este está siendo buen pastor, buen pastor. A veces cuando, en fin, mire, pues en fin, este sacerdote que no nos entiende, que a veces tiene mal carácter, ¿qué tal? A veces eso me duele, ¿no? Pero tengo que decir que casi lo más frecuente es que cuando tienes que cambiar un sacerdote, te llevan cartas y comisiones diciendo, señor obispo, que no queremos que nos cambie este sacerdote, que estamos muy contentos con él, ¿no? En general. Hombre, yo tengo el concepto de que aquí en Hellín hay muy buena gente. Tenéis muy buenos sacerdotes. En esos sacerdotes. Yo creo que Hellín se lo merece, pero en fin, tenéis muy buenos sacerdotes. Vamos un poquito más allá de los sacerdotes y propiamente de usted, obispo. Hábleme usted del Papa. Dígame usted cómo es el Papa. Díganos cómo es. El Papa. Ya no el Papa que vemos en televisión, esa persona humilde que se acerca a todo el mundo y que a veces nos deja asombrados, sino al Papa que contempla usted. Al poco tiempo de ser elegido el Papa Benedicto, salió un chiste en algún periódico italiano, ¿no es? Que decía, vaya una sorpresa que me han dado eligiéndome, pero la sorpresa se la tengo yo preparada a ellos, Y realmente que el Papa Francisco nos ha llevado de sorpresa en sorpresa. Ya cuando apareció pues en la logia, en el balcón de San Pedro, que pidiendo a la gente que rezaran por él y que le bendijera antes de bendecir a los demás, ya es un gesto, ¿no? Que al día siguiente, después de visitar a la Madonna en Santa María la Mayor,
dijera al del coche, lléveme a la residencia donde estaba hospedado antes del cónclave. Todos cuando vamos a Roma nos hospedamos, pues unos en el Colegio Español o en una residencia sacerdotales que hay, ¿no es? Porque tengo allí cosas que tengo que recoger y tengo además que pagar la deuda que tengo allí, ¿no? En fin, son gestos, ¿no? Al poco tiempo que celebrara una misa teniendo como altar pues los restos de una patera en Lampedusa, ¿eh? Digo que son gestos muy significativos, ¿no es? Yo recuerdo que la semana de Pascua, hacía muy poco tiempo que había sido elegido el Papa. Nosotros teníamos programado, como era el año de la fe, una peregrinación diocesana a Roma. Y entonces yo acompañé la peregrinación como tenía carácter diocesano. Y recuerdo que el miércoles fui a la audiencia, las audiencias que hay todos los miércoles en la Plaza de San Pedro. Los obispos tenemos el privilegio de que podemos ponernos allá al lado del Papa y saludarle, ¿no es? Y en ese rato que estás esperando, pues había varios obispos y nos fuimos saludando. Había uno que era el arzobispo de Río de la Plata. Me dijo, hombre, argentino, digo, entonces usted sí que conocerá bien al Papa Francisco. Dice, ¿cómo no le voy a conocer? Decía él, yo era rector del seminario diocesano y él del Colegio Máximo de los Jesuitas, donde iban los seminaristas. Después nos nombraron a los dos simultáneamente obispos auxiliares de Buenos Aires, así que hemos sido compañeros, ¿no es? Su trayectoria ha ido conjunta. Digo, y dígame cómo es, díganos, usted que le conoce, díganos cómo es, ¿no es? Dice, mire, primero, es un hombre que lo que se proponga lo va a conseguir, ¿eh? Lo va a conseguir, lentamente, pero lo va a conseguir. Segundo, es un hombre que es, diríamos, lo que hace, va a dar títulos a los periódicos, va a dar titulares, va a tener gestos llamativos, dice, pero sepan que eso lo hace porque es así, es decir, no son gestos para la galería. No está teatralizando. Es porque es así, es porque es así, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo. Y tercero, dice, y sepan que es un hombre muy inteligente y muy hábil, dijo, ¿entiendes? Y muy hábil, ¿no? Yo creo que lo está poniendo, yo creo que se está manifestando, diríamos, esas tres cualidades se están dando ciertamente pues en él, ¿no? Que él lleva adelante pues un proyecto, un proceso. Él en la gran encíclica que nos regaló la Evangelii Gaudium, el gozo de evangelizar, él habla de que el tiempo es superior al espacio, es decir, los procesos suponen tiempo. Entonces es un hombre que lo que quiere es que la Iglesia se ponga en camino, salga y se ponga en camino, ¿no? Quiere más una Iglesia en camino que en una Iglesia, diríamos, que se mantiene segura, cerrada en sí misma. Prefiere una Iglesia herida por estar caminando, que en una Iglesia, diríamos, intacta, pura, intangible, por no moverse. Y ese credo tan peculiar que tiene el Papa Francisco, que nos presenta, que lo vemos en los periódicos, sí, en televisión, escuchamos en la radio, muchas personas tendrán la suerte de haberlo visto en persona. Sí. ¿Eso cómo se contempla desde las altas jerarquías de la Iglesia? Entre los cardenales, en el Vaticano, ¿eso cómo cree usted? Bueno, ¿cómo cree usted y cómo ha comprobado usted que, porque usted está cerquita de él, cómo se está contemplando desde la Iglesia Católica esa actitud del Papa? Mire, él tiene, a mí me dieron el secretario de la conferencia me dio una fotocopia en las congregaciones previas antes de entrar en el cónclave, que se reúnen los cardenales para hablar. Él, en un folio, escribió con letra de pluma o de bolígrafo, con una letra muy pequeñita que tiene, ¿no? Escribió una serie de notas que cuando las leyó en aquella congregación, los cardenales se sintieron profundamente impactados. De tal manera que hemos tenido acceso a esas notitas porque el cardenal de Cuba le dijo, ¿te importa darme el folio? Y se le pasó, ¿no? Bueno, pues en ese folio está resumido todo lo que después hemos conocido, por ejemplo, en esa encíclica que ha sido y que quiere el que sea, como diríamos, la ruta para los próximos años de la Iglesia. Está sintetizado todo el contenido de esa carta encíclica. Es decir, que es un hombre que lo tenía muy bien pensado,
una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia que no se cierra en sí misma, una iglesia, diríamos, al servicio del pobre, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, señor obispo, desde su punto de vista, ahora le pregunto a usted. Bueno, decía, contesto, él, diríamos, por lo que conocemos, por los datos, pues hombre, resulta un hombre, diríamos, llamativo, ¿no? Es llamativo y yo creo que tiene una atracción también especial. Pero la experiencia que yo tengo es que de cerca todavía gana. De cerca descubres que es un hombre de mucha hondura religiosa, de una capacidad de escucha, de sencillez, con unas ideas muy claras, que realmente nosotros estuvimos pues en un circulito pequeño cuando la visita que hicimos, la visita límina que se llama, ¿no?, que hacemos los obispos, pues estuvimos casi una hora con él, ¿no es? Y realmente yo salí muy impactado y disfruté mucho de aquel encuentro. Casi que me contesta la pregunta que le estaba haciendo. Sí. La posición del obispo, de usted, acerca de esa actitud del Papa en el año 2016, un año futurista, un año, bueno, pues con incredulidad en un número importante de habitantes de este planeta, pero que no dejan de seguir al Papa, sus actitudes, sí, sus acciones, sus visitas. ¿Usted cree que eso que es bueno para la Iglesia? ¿Le está haciendo bien a la Iglesia Católica? Yo creo que sí, y yo creo que además es lo que necesitamos. Ojalá seamos capaces de secundarle. Ese es el problema, ¿no? Ojalá seamos capaces de secundarle. Yo creo que además goza de una opinión muy importante, no solamente en la Iglesia, sino incluso en el mundo no creyente. Le miran con mucha simpatía y como un gran líder mundial. Gente no creyente, gente no creyente. Probablemente, y esto se lo digo porque yo creo que es así, ¿no? Es en algún sector interior de la Iglesia, pues ha suscitado, diríamos, más reparos, ¿eh? Algunos han dicho, bueno, este es un papa de transición, ya pasará, ¿eh? Y ya volverán las aguas a su cauce, ¿eh? Como diciendo, este nos está revolucionando demasiado, ¿no? Pero en fin, yo creo que es un hombre, diríamos, profundamente evangélico. Él quiere una iglesia en salida, pero desde el corazón del evangelio, ¿no? ¿Es sabio el Papa? Es muy listo el Papa, sí. Lo era ya en sus años jóvenes y era muy estimado por los jesuitas y muy joven ya fue provincial, ¿no es? Se necesita entonces, por tanto, quizá, no lo sé, ser sabio para ser Papa. Bueno, podría llegar a ser Papa podría ser Papa también una sencillez, ¿no? Yo creo que el Papa sobre todo se le admira no por la sabiduría que tenga, esa sabiduría de libros, sí, porque él no es un hombre de libros teórico, en toda su vertiente sino humana, diríamos por esa capacidad, diríamos, de conectar con el corazón de las personas, por ser humano, diríamos de ser humano, eso que a veces tiene la gente sencilla, la gente sencilla, limpia, transparente, eso que a veces te contagia y te fascina, ¿no? Ciriaco Benavente, obispo de la diócesis de Albacete, nos visita en esta noche cuando llevamos ya el segundo día de Pasión por lo Nuestro. Y es importante lo que nos está contando porque además de la visita pastoral que la está realizando en estos días, en estas semanas, si cabe, ya hace muchas semanas que le vi a usted circulando por una calle de aquí de Llín con los sacerdotes y los teléfonos en aquel momento estaban fuera de cobertura. Pedimos información pero no llegamos a ella. Sí, porque estaban los teléfonos sin cobertura, obispo. La visita pastoral, y entraremos después en la Semana Santa, pero esta sabiduría que estamos hablando, esta religiosidad que estamos hablando, lo que usted está visitando, ¿dónde lo encuentra? ¿En los jóvenes? ¿En los mayores? ¿O en los enfermos, que pueden ser jóvenes y mayores, pero por la condición de enfermos den vueltas a la cabeza más todavía? Sí. Pues hombre, en los niños encuentras la ingenuidad de los niños, ¿sabes? Que te hacen preguntas muy curiosas, muy curiosas. Le hacen preguntas. Por ejemplo, te dicen, ¿y tú en qué hospital has nacido? Digo, pues yo no nací en ningún hospital, sino en casa de mi abuela. Y se quedan, pero no me digas. ¿Por qué me dices eso? O te preguntan, señor obispo, ¿quién más antiguo? ¿Quién es más antiguo, Jesús o los dinosaurios? Cosas de estas que son de un encanto, pues en fin, admirable, ¿no es? Los jóvenes, yo lo siento mucho, ¿no? Los jóvenes llega un momento en que, en fin, están más alejados,
Bueno, hay jóvenes que están muy cerca de la iglesia y que viven una experiencia de fe muy bonita, ¿no? Pero hay un sector, es una de las preocupaciones más hondas que yo tengo como obispo, ¿eh? Pero cometen error ellos, desde su opinión, cometen error ellos o cometemos errores los adultos, y entre ellos los curas adultos, los obispos, por no saber atraerlos. Pues a veces no se entiende si es que ellos se han alejado o nosotros no hemos sido capaces de acercarnos, ¿eh? Porque el concepto sobre yo los lo que sí jóvenes sé tiene... es que el Evangelio tiene un mensaje precioso que, como decía antes, a los jóvenes no les va a quitar nada, pero les va a aportar mucho de riqueza. Mire, hace poco tiempo yo hablaba con un chico que ha sido el mejor expediente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Digo, oye, ¿dónde andas? Estoy con una beca en Estados Unidos, ¿no es? Y hablamos digo, supongo que sigues cultivando tu fe. Me dijo, mire, don Ciriaco, usted sabe lo importante que para mí es el doctorado, pero le aseguro que nada cambiaría por lo que me ha aportado a mí la fe, ¿eh? Es un chico creyente, pero creyente de una fe sólida, ¿no es? Pues hombre, unas veces le duele que los jóvenes, pues en fin, pasen, a veces estén de vuelta, diríamos de lo religioso. Yo digo que es triste estar de vuelta sin haber ido a ninguna parte, ¿no? Y no haber conocido en profundidad la fe, ¿no? Para mí es muy rico visitar los enfermos, porque a veces te encuentras con cuadros que dices, ¿sería yo capaz de llevar esto con la paz, con la serenidad con que lo están viviendo estas personas? A mí me preguntan a veces, ¿y a los obispos quién les predica? Y yo he dicho, hay tanta gente que me predica que si yo no fuera tan duro de servir, ya tenía que ser santo, ¿eh? Porque realmente hay mucha gente que a uno le edifica, ¿no es? Decía en la visita pastoral, el obispo viene pues a animar, a vivir la fe, a alentar a los demás, pero en la visita pastoral también el obispo es alentado a vivir su propia fe también y estimulado. Aprende de esas visitas, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, sí. ¿Qué le transmiten sus sacerdotes, los sacerdotes ellineros? ¿Qué le transmiten al obispo? ¿Cuál es el mensaje que le quieren dejar? ¿Cómo somos los ellineros? ¿De qué forma estamos viviendo? ¿Cómo vemos la religión? ¿Cuál es el mensaje que ellos le dan a usted? Yo les digo a veces, oye, no serán tan buena gente los ellineros porque a ver, hay que ver lo que les queréis, ¿eh? ¿Nos ensalzan? Digo, hay que ver lo que queréis y lo que queréis allí, ¿no? Lo que queréis allí. Yo creo que quieren mucho pues allí y a su gente, no es... Hombre, a veces también constatan que quisieran llegar a cosas que a veces no son capaces de llegar o no somos capaces de llegar, no es... Que quisieran pues a veces que las parroquias funcionaran con mucha más vitalidad. Yo creo que hay parroquias que están funcionando con mucha vitalidad, ¿no? Pero siempre, repito, las aspiraciones se nos quedan más cortas, ¿eh? Son más largas, pero los logros a veces se nos quedan a todos más cortos, ¿no? Y en ese sentido también la visita, pues uno comparte con ellos las preocupaciones, a veces sus perplejidades, a veces también diríamos su cierto cansancio, es decir, hemos intentado un montón de veces esto y no nos sale, ¿no? Pero en fin, yo creo que están espiritualmente e interiormente, yo creo que están con buen ánimo, y con salud espiritual los sacerdotes de allí. ¿Le queda mucho todavía por recorrer, por conocer en esta visita intensiva que está haciendo? Yo creo que las aldeas ya las hemos visitado todas. Realmente tenía yo mucho interés en la visita de Ellín, no tanto por Ellín, porque yo a Ellín he venido muchas veces, ya conozco a mucha gente, he estado con cofradías, he venido pues en fin, la cofradía de la Virgen también, ¿no es? He tenido muchos encuentros, conozco a los catequistas, he tenido reuniones con ellos, he estado con gente de Cáritas, nos encontramos a veces en encuentros diocesanos, pero tenía necesidad de conocer las aldeas, ¿eh? Era una deuda que tenía, porque había aldeas que no había pisado nunca, ¿eh? Y yo les he dicho sencillamente, digo, en mi tierra, cuando uno tiene una deuda y la paga, descansa. Así que yo hoy, que visito por fin esta pedanía, aunque sea un grupito de gente muy sencillo, hoy descanso porque pago una deuda que tenía, ¿no es? Dentro del trabajo que usted tiene proyectándose aquí en Ellín, nosotros los ellineros estamos muy pendientes de lo que se hace desde la diócesis de Albacete, lo que se habla sobre los franciscanos.
los franciscanos a los ellineros les interesan de una forma especial. Claro. Y aquí sí le puedo también decir, yo como ellinero que soy, y estoy todos los días en la calle y hablo con uno y con otro, que procede y prevalece el sentimiento católico, sentimiento religioso, aparte de que lo quieren mantener más allá como monumento, no quieren que aquello se estropee para nada. ¿Cómo han sido los contactos entre el obispado, el ayuntamiento de Hellín, que es donde están, bueno, pues unos dimes y diretes que parece ser que se van solventando, pero en el criterio de los ciudadanos no con la rapidez que queremos? Bueno, lo que pasa es que sabe que siempre que hay una negociación, pues siempre diríamos, pues se hacen borradores a los que se añaden algunas veces, pues matices, etcétera, ¿no? Yo creo que hasta ahora ha habido cuestiones de esta, ¿no? En algún momento puede haberse dado algún pequeño malentendido, en algún momento. Hoy escuchaba, me parece que era hoy mismo que escuchaba yo, pues no sé si eran unas declaraciones del señor alcalde de Hellín que decía: retomamos las conversaciones con el obispado. No las estoy llevando yo directamente, las está llevando pues él a través del vicario general, ¿no? Pero en fin, estamos en ello, ¿no? Con Luis Enrique, sí. Ellinero. Estamos en ello, Ellinero, sí. Pregonero del año 2015 de la Semana Santa de Hellín. Sí. Es ellinero y ejerce de ellinero, ¿eh? Sí, creo que sí. Hombre, vamos, creo que sí. Además también nos agradó conocerlo el año pasado. Mantuvimos contacto con él por aquello de la televisión, de que era el pregonero, y bueno, pues le conocimos y sí. En definitiva, que se va a solucionar el problema de los franciscanos, ¿verdad? Yo espero que sí, y es lo que deseamos, es lo que deseamos. Porque la gente llinera tiene una sensación tremenda hacia esa iglesia, hacia esa... que lo estamos viendo en estos momentos ahí en nuestras pantallas, y tenemos ganas de volver a verlo, tenemos ganas de volver a entrar. Sí. Señor obispo Ciriaco Benavente, nos vamos a marchar a publicidad. ¿Quiere añadir algo más sobre la visita pastoral? Porque si me lo permiten, nos vamos a ir a publicidad y vamos a volver en unos minutos de nuevo con los espectadores, porque nos interesaría muchísimo su visión de la Semana Santa. Nos interesaría muchísimo que diera su visión de cómo vivimos los ellineros, cómo nos manifestamos ante la Semana Santa. Falta por decir, ¿complementamos algo de esta entrevista con la visita pastoral? Hemos visitado, yo creo que casi empezamos por las aldeas, y me falta que visitar todavía la parroquia de la Asunción. Como es la céntrica, es la que hemos dejado. La tiene usted en estos momentos en la pantalla muy cerquita. La que hemos dejado la última, no es en este sentido, la última no quiere decir que sea sino diríamos era la más cercana, y entonces pues... Es maravilloso, pero ¿no? vendremos en próximas fechas, vendré pues a hacer la visita. Le digo, es maravillosa, ¿verdad? Sí, la parroquia. Claro. Sí, claro. ¿Sabe usted con lo que me quedó? Bueno, a mí es que me apasiona la parroquia de la Asunción. Sí. Como llinero, la plaza de la iglesia, esa que está cerquita de usted ahora, en estos momentos, la parroquia en sí. Yo me quedé con un dato que dan los historiadores, hablando de las tertulias que hacemos de Semana Santa, de historia y demás. Yo me quedé con un dato y de verdad que me agrada que me lo repitan, oiga, que me gusta que me lo digan de mi parroquia. ¿Es cierto que en alguna ocasión la parroquia de Hellín pudo ser catedral? Bueno, yo no sé si... Lo dicen los historiadores, algo de realidad habrá, pero mire usted que como me gusta que me lo digan, pues... Sí. Seguramente que pudo ser. En fin, categoría... ¿Usted la vería categoría tiene? Categoría para serlo tiene, entiende. Categoría para serlo tiene. Entonces sí es cierto. Yo lo he dicho alguna vez que en fin, que es una iglesia con pretensiones de catedral. Lo he dicho alguna vez de las primeras veces que estuve aquí y que celebré en la parroquia de la Asunción. Me encanta. Me encanta. Es una parroquia ciertamente pues muy buena, no sé, en fin. Pues ha habido, en fin, aquí también parece que hubo un intento en hacer la diócesis en Chinchilla en algún momento, ¿no? Sí. Porque Hellín, en cuanto a la comarca, a la región, al sureste español, ha tenido una importancia decisiva, ¿no? En cuanto a la religión, en cuanto claro, sí. Y bueno, parece que muy cerquita de aquí estaría la sede de la diócesis de Elo, ahí en el Tolmo de Minateda. Según algunos, algunos. Incluso nos dan datos de posibles obispos, historiadores de aquí, de Hellín, ¿no? Pues, con el permiso del señor obispo, nos vamos a marchar a publicidad para volver con la
pasión, con el nacimiento, ya lo vivimos hace unos meses, con la pasión, vida, muerte y resurrección de Cristo. Lo vamos a hablar con el señor obispo Ciriaco Benavente, obispo de la diócesis de Albacete, que nos visita en esta noche y, como les digo, volvemos en tan solo unos minutos.